En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios nos ayude a leerla, comprenderla, amarla y vivirla. Amén. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Amén. Estamos entonces viendo una de las cualidades de la obra de San Lucas, y es que busca que quien lea el Evangelio viva en la perspectiva de amigo de Dios, bajo el nombre teofórico de Teófilo, que es el personaje al que San Lucas dedica su Evangelio y el texto de Hechos de los Apóstoles. Veíamos unas características posibles de donde Lucas toma la idea de amigo de Dios, y hablamos de Abraham y de Moisés. Pero también hoy vamos a hablar de Moisés. Pero tengamos presente que San Lucas escribe para una comunidad en su mayoría de origen griego, paganos cristianos se les llama. A los judíos se les dice judío-cristianos cuando pasan del judaísmo al cristianismo, a los paganos pagano-cristianos. Entonces, en el mundo griego se resalta mucho el valor de la amistad, y siempre se resalta la amistad del hombre hacia un semejante. Pero es difícil hablar de la amistad de un Dios con un hombre, porque estamos en el ambiente, recordemos que pasan del paganismo al cristianismo. Entonces, Lucas lo que hace es decir, es posible la amistad entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque los griegos decían eso es imposible. Y San Lucas dice no, muestra de eso es lo que vamos a leer. Y aparece la visita. En esa perspectiva nos ubicamos hoy en Moisés. Bueno, ¿cuál será el texto que nos orienta para comprender la figura de Moisés como amigo de Dios? Si nosotros vamos al texto y comparamos a Abraham con Moisés, vamos a ver que Moisés maneja más la línea de amistad. Vamos a recorrer el texto de Abraham, Isaías 41:8. Desde aquí comprender Isaías 41:8 para iluminar a Moisés. Tú, Israel, eres mi servidor, tú, Jacob, mi elegido. Tú eres la descendencia de Abraham, mi amigo. ¿A quién mi amigo? Hasta ahí. Abraham, mi amigo. Y el término es Aeb. 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 Aeb significa amar. Tiene esa connotación de amar. Tiene la característica de que aquel que está junto a Dios es amado de Dios. Ya aparece una característica muy importante, porque podríamos decir, cambiar la palabra amigo de Dios por amado de Dios. Quien es Abraham no solamente es un amigo de Dios, sino que aparece la connotación de Aeb, que quiere decir, Abraham es aquel que es amado de Dios. Tengamos presente esa característica. ¿Por qué es importante? Porque a la luz de este Aeb vamos a comprender a Moisés. Vamos a Éxodo 33:11. Éxodo 33:11. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Después Moisés regresaba al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, que era su ayudante, no se apartaba de la tienda. Hablaba con Dios cara a cara, y el término es rea. ¿Por qué es importante rea? Porque rea significa amigo, compañero,
se traduce también como hermano o como vecino. ¿Hay alguna diferencia en este término, rea, frente a este otro que es aed? ¿Cuál es la diferencia? Exacto. La connotación de Abraham es amado de Dios. La connotación de Moisés es amigo. Compañero. Es decir, la amistad de Dios con Abraham tiene más profundidad aparentemente que con Moisés. ¿Por qué? Porque Abraham puede ser llamado el amado de Dios, mientras que Moisés simplemente es el amigo de Dios. Amigo en el sentido, vamos a empezar a ver. ¿Qué caracteriza esa amistad con Dios? Vamos a ir en el mismo 33, versículo 9. Éxodo 33, 9. Y al entrar Moisés en la tienda, la nube en forma de columna bajaba y se detenía a la entrada de la tienda. Ahí hay un detalle. 33, 11 nos va a decir que Dios hablaba con Moisés como un hombre habla con su amigo, cara a cara. Acá en 33:9 vemos que Dios baja, recordemos lo que vimos una vez, Dios baja a la tienda al encuentro, de manera que tenemos un movimiento horizontal. La pregunta es, en este movimiento horizontal de acá y de aquí, ¿qué es lo que resalta el texto de Moisés frente a Dios? El mismo llamado que le hizo Yahvé a Moisés para que sacara a su pueblo. Nada. El que está cara a cara. Por ahí va, pero ¿qué significará ese cara a cara? Acá está Dios. Acá está el pueblo. Cuando el pueblo quiere hablar con Dios, necesita un mediador. Y en este caso es Moisés. ¿Y por qué Moisés? Porque Moisés puede ver a Dios cara a cara. ¿Dónde está lo que hace único a Moisés? Que Moisés no necesita un mediador. Exacto, las demás personas del pueblo necesitan un mediador. En cambio, Moisés no. Moisés tiene el privilegio de poder tratar de forma confianzuda, digámoslo así, a Dios. No necesita un mediador. Y eso hace que se le llame el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés, cuando quiere hablar con Dios, tiene el número directo. Mientras que cuando vamos al Éxodo, siempre que el pueblo necesita algo de Dios, dice, Moisés, pasó esto. Si es una súplica, Moisés, no tenemos carne. Si es un reclamo, Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo sabe que entre Moisés y Dios hay una amistad, una cercanía. Entonces, amigo de Dios es aquel que puede hablar con toda confianza con Dios. Porque recordemos que por allá cuando sucede la alianza, Dios empieza a hablar y empieza como a tronar. Y dice el pueblo que calle él y que nos hable solamente Moisés. ¿Listos? ¿Clara esa parte? Entonces, Moisés se caracteriza porque es el único persona del Antiguo Testamento, podríamos decir así, que no necesita un mediador, sino que él mismo se presenta como
aquel que puede hablar directamente con Dios. Cosa que después es el paradigma de los profetas. Vamos a ver después la profecía que dice que volverá a aparecer un profeta como Moisés. Por eso viene después. Bueno, entonces, Una pregunta. Digamos, usted se habla directamente con Dios y era también a través de la piedra del encuentro y bueno, en las zarzas, ¿sí? Y por ejemplo, ¿cómo era el diálogo de Dios con Abraham? ¿Por intermedio qué signo o también era directo? recordemos el capítulo 18. ¿Cómo se le presenta a Dios a Moisés en el capítulo 18 de Génesis? Como aquel amigo que llega a una hora inoportuna a la casa del amigo. Eso, Abraham. Ahora me metí fue con Abraham. Entonces, cuando Dios llega a hablar con Abraham, el texto da a entender que Dios como que se ubicaba junto a él para hablar. Como cuando uno tiene una amistad con alguien y llega. Exacto, entonces siempre se da a entender que la amistad entre Dios y Abraham se maneja bajo ese principio. Dios que se hacía presente, Dios que le hablaba. Luego vamos a ver ya, en algunos textos pareciera también que Abraham lo que hace es escuchar únicamente la voz de Dios. Porque casualmente el pueblo en el Antiguo Testamento hay un principio que no hay imágenes. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que aprender que es más importante el escuchar a Dios que el verlo. En el Nuevo Testamento es al revés. Para comprenderlo primero tengo que verlo. Por eso los textos de resurrección resaltan mucho el ver. ¿Por qué? Porque se podía reducir todo en un estado como están los discípulos de tristeza a un mero acontecimiento subjetivo y psicológico. Creyeron escuchar una voz. Entonces, ya en el Nuevo Testamento aparece el principio de la lógica, de la razón. Dice, ahora lo importante es también ver, para que usted no caiga como en un principio de mito. Creí escuchar una voz, pero como estamos en el Antiguo Testamento, Dios dice, lo principal es escucharme. Escucharme. Por eso el culto Antiguo Testamento no tenía imágenes. ¿Claro? ¿Cuál texto nos orienta aún más para comprender la grandeza de Moisés como amigo? Vamos a Números 12, 6 al 8. Números 12, 6 al 8. El Señor dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta del Señor entre ustedes, me revelo a él en visiones y hablo con él en sueños. Pero no es así con mi siervo Moisés. Él es digno de confianza en mi casa. Yo hablo con él cara a cara, manifiestamente y sin enigmas, y él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo no tienen temor de hablar contra mi servidor Moisés? Bueno, ahí tenemos unas características. ¿Cómo ve Dios a Moisés? ¿Cómo ve Dios a Moisés? Y dice, va por ese lado exactamente. Dice, no, en el 7, no así con mi siervo Moisés, él es de toda confianza en mi casa. ¿Cómo dice la traducción de ustedes en el versículo 8 del capítulo 12 de Números? Yo hablo con él cara a cara. ¿El 8? Sí. Yo hablo con él cara a cara, manifiestamente y sin enigmas, y él contempla la imagen del Señor. Jerusalén traduce, boca a boca hablo con él. Boca a boca hablo con él.
Entonces, atentos. ¿Cuál es la percepción que Dios tiene de Moisés? Un hombre exacto en el que se puede confiar. Eso es lo que Dios ve en Moisés. Una persona en la que se puede confiar. El término es amán. Amán en hebreo significa certeza, confianza, seguridad. Es decir, Dios ve en Moisés una persona transparente. Una persona en la que no hay engaño, en la que no hay mentira, en la que no hay ninguna doble intención. ¿Es griego, Amán? Hebreo. Siempre que estemos en un libro del Antiguo Testamento va a ser hebreo. Hebreo. Y entonces dice, Él es de toda confianza en mi casa. En mi casa. ¿Qué significa la casa? La casa significa un conjunto de personas valiosas. Un conjunto de personas valiosas. En pocas palabras, Dios dice, yo confío tanto en Moisés que pongo a mi pueblo en las manos de Moisés. En pocas palabras, Dios dice, yo pudiendo estar allá presente en mi pueblo, no lo hago. ¿Por qué? Porque está Moisés. Por tanto, un auténtico amigo de Dios refleja al mismo Dios. Tengan eso muy presente. Un auténtico amigo de Dios refleja al mismo Dios. Vamos a Éxodo 34, perdón. 34, 29. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, tenía en las manos las dos tablas de las dos declaraciones divinas donde estaban escritas las leyes de la alianza, y no sabía que la piel de su cara se había vuelto radiante por haber hablado con Yahvé. Ese texto, ¿se acuerda que la vez pasada lo compartimos un poquitico, no? ¿Quién se acuerda de que hacía referencia a ese texto? Resplandor, Carán, término Carán. ¿No se acuerdan? Entonces habíamos dicho que en el capítulo 32 teníamos el becerro de oro. ¿Y qué busca con el becerro de oro el pueblo? El pueblo quiere sentir a Dios en medio de ellos. El pueblo siente la angustia y la desesperación de que Moisés desapareció. El pueblo busca también la forma de, en esa imagen, tener reducido a Dios. ¿Por qué? Tengamos presente lo que significa la imagen en la cultura de los pueblos vecinos a Israel, especialmente Mesopotamia o Egipto. La imagen, para hacer una imagen en Babilonia o en Egipto, siempre se tenía un principio. La imagen era la forma de romper la distancia entre Dios, que está en el cielo, y el hombre que está en la tierra. Entre Dios trascendente y el ser humano finito. Entonces, ¿qué hacía el ser humano? Decía, ¿cómo hacemos nosotros para sentir a Dios cerca a nosotros? Y emplean la imagen. Entonces, la imagen, la forma, hacer una imagen en la cultura mesopotámica era un rito litúrgico. Se fabricaba, se nombraba un artista, un escultor.
¿Y el escultor qué hacía? Tallaba la imagen. Cuando ya la tallaba, hay un rito que se llamaba el nacimiento de un dios. Pues acá está el templo del dios pagano. Bueno, ese fue un castillo, por acá de cuenta algo así. Entonces, cuando ya el artista fabricaba la imagen, la llevaba acá, a un jardín que fuera cercano al templo del dios. Aquí ubicaban la imagen del dios. ¿Qué hacían? Cuando lo fabricaban ya, contaban 9 días. 9 días ¿para qué? Para meter la imagen del dios al templo. Entonces, en los 9 días, ¿qué representaba? Primero, los 9 meses de embarazo. Porque recordemos que lo que busca el artista, el orfebre, es que el dios que está por acá habite aquí. Y entonces, ¿qué hacían? Estos 9 días habían unas oraciones, unos rezos, para invocar a Dios para que bajara aquí. De manera que la estatua era como capturar una parte de Dios. Luego colocaban alrededor de esta estatua vasijas con agua. ¿Por qué? Porque estas vasijas con agua representaban el líquido de los fetos, el líquido materno, que es el líquido amniótico, ¿es? Entonces, esa agua representaba eso, indicando que lo que se estaba gestando acá era un ser vivo. Faltando 2 días, ¿qué hacían? Le limpiaban la boca bien para que una vez que este ídolo entrara acá, las ofrendas de comida que le presentaran, supuestamente él las comiera. Le organizaban bien la nariz. ¿Para qué? Para que el incienso que presentaran, él lo pudiera oler. Los oídos, para que las oraciones que le presentaban, él las pudiera escuchar. Los ojos, para que él pudiera ver a aquel que se ponía frente a él. Las manos y los pies, para que significaba la acción benéfica de ese Dios para aquel creyente que se ponía junto a él. Entonces, faltando 2 días, se le añadía acá una copita de sangre. ¿Por qué? Porque decía, ya está la labor del parto. Entonces, la última noche, se suponía, a la 9ª noche ya, la última noche, que esa noche nacía Dios en esta estatua. De manera que a la noche número 10 ya no es una estatua, es un objeto que contiene una parte de Dios. Y entonces, como mantiene una parte de Dios, el que tenga la estatua, por tanto, ¿qué pasa? Tiene control y dominio sobre Dios. Entonces, cuando el pueblo hebreo hace el becerro de oro, no va a hacer todo este rito, porque esto es pagano, pero tiene la noción de que en esa estatua que ellos han hecho, pueden tener la cercanía de Dios, pero también control sobre Dios. Eso pasa más o menos en el capítulo del becerro de oro. Claro, esa parte, en ese contexto es que aparece Moisés, en el capítulo 34, en el versículo 29. ¿Por qué? ¿Se acuerda qué significa Carán? Carán significa resplandor, pero también significa cachos. Cachos. El contexto nos da a entender
más la idea de cachos que de resplandor. ¿Y por qué cachos y no resplandor? Porque si nos fijamos, Dios se hacía presente en la columna de fuego, por tanto queda el fuego, luz, resplandor. Pero cuando se dice que Moisés bajó con cachos, algunos llaman a eso la satanización de Moisés porque baja con cachos. Pero no. Quien dice que se baja con, quien llama eso la satanización de Moisés, está descontextualizado, porque estamos en un texto hebreo. El hebreo no presenta al diablo con cachos, porque si ustedes se acuerdan, el altar del templo tenía 2 cuernos, o cachos o cuernos. ¿Qué significan los cuernos? ¿Se acuerdan? Fuerza. Fuerza. Por tanto, el pueblo dice, cuando el pueblo construye el becerro de oro, ¿qué tiene el becerro como característica? Cachos. Y entonces todo apunta a que el pueblo organizó ese becerro con cachos, indicando este es el Dios que nos sacó, y estos cachos que tiene representan la fuerza. Ahora Moisés, ¿qué hace? Cuando Moisés llega, lo que hace es, acaba con el becerro, ¿se acuerdan? Y en el capítulo 34, cuando Moisés baja, le dice, el mensaje es, la fuerza de Dios no está en el becerro que ellos hicieron, sino en Moisés. ¿Claro ahí? ¿Por qué? Porque el cacho no significa nada malo. Es la forma que emplea el texto para decir, y Moisés poseía la fuerza total de Dios. Entonces, el pueblo construye un becerro y Dios dice, yo les presento a Moisés, aquel en quien está mi fuerza. Y atentos, aquel en quien está mi fuerza. Moisés se presenta como el hombre que posee la plenitud y la fuerza de Dios. En el Nuevo Testamento, un texto que sea similar al que yo acabo de decir, que maneje una frase parecida, aquí está mi elegido en quien me complazco. Bautismo. Entonces, Moisés es la persona que al poseer la gracia y la fuerza de Dios, tiene la capacidad o la confianza para Dios decirle, ese es mi pueblo, me lo cuida, me hace el favor. Ahora miremos una característica, volvamos al 16, números 12, 6 al 8. Y nos centramos en el 7. Yahvé les dijo entonces, oigan bien mis palabras, si hay en medio de ustedes un profeta, me manifiesto a él por medio de visiones, y solo le hablo en sueños, pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés, le he confiado toda mi casa. Ahí, si el texto de Isaías, vemos cómo Dios llama a Moisés mi amigo, con connotación de aquel a quien yo amo. Otra me confundí, a Abraham, o estoy al revés. ¿Cómo llama el Números? ¿Cómo llama el texto de Números a Moisés? ¿Qué título le aplica? Ebed. Ebed significa esclavo, siervo.
Ebed, esclavo, siervo. ¿Y por qué Dios le aplica ese título a Moisés? Para evitar lo que pasó en el Nuevo Testamento, que los discípulos querían los primeros lugares. Entonces, el Ebed es el título que Dios le da a Moisés para que Moisés siempre tenga presente qué lugar ocupa él y nunca se atribuya cosas que no le corresponden. Exacto. Por eso, en esa perspectiva, se puede hacer otra lectura de la vocación de Moisés. ¿Por qué Moisés 5 veces le dice a Dios que no? La primera dice, ¿y yo quién soy para ir? La segunda, ¿y yo de parte de quién voy? Es decir, ¿quién es usted? La tercera, que es, a mí no me van a hacer caso. La cuarta, yo no sé hablar. Y la quinta, envía a otro mejor. Desde esa perspectiva, podríamos decir, Moisés es consciente de sus limitaciones. Y entonces lo que Dios hace es, dice, usted tiene esta limitación, yo le tengo esta respuesta. Tengamos presente esa interpretación también. Entonces ya tenemos con ese texto dos formas de ver el texto. La primera, con las 5 excusas, es que Moisés no quiere ser colaborador del plan de Dios y le pone 5 excusas diciéndole no cuente conmigo. O también que Moisés es tan consciente de sus límites que le dice a Dios mejor no. ¿Claros ahí? El mismo texto del 12 de Números va a resaltar que Moisés es el hombre más humilde. ¿Claros ahí? Números 12, estos son 5, un 3. Lean Números 12:3, por favor. Moisés era el hombre más humilde del mundo. Ay, hicieron un 3. Listo. El hombre más humilde. Humilde se dice Anán. De ahí viene Anaguín, que significa humilde, pobre, sencillo. Depresión. ¿Por qué? Porque lo que da a entender ese término es que Moisés se deprime al ver el sufrimiento de otros. Eso es lo que hace un amigo de Dios. Se siente como propio el sufrimiento ajeno. Y al ser enviado de Dios, ese hombre es el que transmite la presencia de Dios a aquel que está sufriendo. ¿Qué tal? ¿Todo claro? Bueno, ahora sí vemos las características de un amigo de Dios en la perspectiva de Abraham y Moisés. Entonces, posiblemente, cuando San Lucas emplea el nombre Teófilo como destinatario de su obra, parte de esos dos principios. Parte de esos dos principios. Y por eso es que en la transfiguración aparece Moisés ahí. ¿Claros? Padre, hay una diferencia, es que Abraham nunca le dijo no al Señor. Él siempre obedecía, mientras que Moisés hubo esas 5 negaciones, como que no. Pero miremos
que con Moisés pasa algo, porque en la quinta negación, en la quinta negativa, cuando dice que Dios se chocó con Abraham, con Moisés, se llenó de cólera. En cambio, con Abraham, recordemos lo que decían, Abraham comete un error y Dios como que lo pasa por alto. ¿Y qué hace Dios? Como que busca la manera de él intervenir a ver qué puede hacer para arreglar las cosas. En cambio, recordemos que con Moisés sí es más estricto, porque por eso es que Moisés no puede entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la alianza de la amistad de Dios con Abraham tiene una sola dirección, de Dios a Abraham. Dios no le pide nada a Abraham, antes todo lo contrario, le ofrece todo. Por eso la alianza de Dios con Abraham, recordemos, que es cuando parten los animales por la mitad. Y el esquema de la alianza de la época es que cuando había una alianza entre dos personas, se ubicaban en un extremo los dos, se tomaban de la mano y pasaban por la mitad de las víctimas partidas, diciendo, si el que incumpla esta alianza, le va a pasar lo que le pasó a estas víctimas. Y si nos damos de cuenta, resulta que ¿qué pasa? Abraham se queda dormido aquí, ¿cierto? ¿Y quién es el que pasa por acá? No, porque es Abraham, es Abraham. Capítulo 17. El único que pasa es Dios. Abraham está dormido acá. Por tanto, ahí ya hay un esquema y es que Dios dice, yo le ofrezco todo a usted. Usted simplemente confía en mí. En cambio con Moisés, la cosa cambia. Porque la alianza es, acá está Dios, acá está el pueblo, acá está Moisés. Dios dice, yo soy su Dios. Lo que hizo con Moisés, con Abraham. Pero les dice, les doy estas leyes. Lo que no hizo con Abraham. Y les pregunta, ¿las cumplen o no las cumplen? Y el pueblo responde que sí. Vemos que acá ya sí hay una propuesta de alianza y una exigencia. Les doy mi alianza, ¿ustedes están de acuerdo o no?